Bienvenidos a Arte en el Tiempo. Hoy nos adentraremos en la obra de un artista que cambió para siempre la historia del arte, Edouard Manet. Considerado el puente entre el realismo y el impresionismo, Manet fue un rebelde, un innovador y un provocador absoluto de su época. Sus pinturas causaron escándalo, despertaron polémica y, sobre todo, abrieron el camino para una nueva forma de ver el mundo. En este video recorreremos las 25 obras más importantes de su carrera. Desde sus lienzos más revolucionarios hasta aquellos que marcaron un antes y un después en la pintura moderna. Prepárate para descubrir colores audaces, miradas que desafían, escenas cotidianas transformadas en arte y la visión de un maestro que rompió todas las reglas. Comencemos este viaje por el universo pictórico de Edouard Manet. Número 25. Retrato de Stéphane Mallarmé, 1876. En 1876, durante el último cuarto del siglo XIX, Edouard Manet pintó uno de sus retratos más íntimos y reveladores, el de Stéphane Mallarmé. Esta obra no solo captura la figura física del poeta simbolista, sino que también transmite su espíritu reflexivo y su conexión con el movimiento literario y artístico de la época. Mallarmé, conocido por su enfoque innovador y abstracto de la poesía, se convirtió en una figura central de la modernidad, y Manet, con su habilidad única para representar el carácter y la atmósfera, lo inmortalizó en un retrato que destaca por su sobriedad y equilibrio en el contexto histórico. La relación entre los artistas y las figuras literarias de la París de la época era muy dinámica, lo que reflejaba la riqueza cultural que caracterizaba a la ciudad como epicentro del arte europeo. Manet empleó una paleta sobria en este retrato, con tonos oscuros que contrastan sutilmente con los detalles más claros del rostro y las manos del poeta. El fondo, desprovisto de elementos ornamentales, centra toda la atención en Mallarmé, cuya expresión serena y mirada directa transmiten tanto introspección como cercanía. Este enfoque minimalista y austero se aleja de las técnicas convencionales del retrato académico de la época, lo que demuestra la preferencia de Manet por explorar las posibilidades del arte moderno y su capacidad para redefinir las normas artísticas. En la carrera de Manet, este retrato es significativo por su capacidad para fusionar los mundos de la literatura y la pintura. Al elegir a Mallarmé como tema, Manet también estableció un diálogo entre las dos disciplinas, destacando cómo el arte visual puede complementar y enriquecer la literatura. Además, el retrato marcó un periodo en el que el artista buscó simplificar su estilo, centrándose en lo esencial para transmitir el alma de sus sujetos. Este enfoque lo posicionó como precursor del impresionismo, aunque él mismo nunca se identificó plenamente con ese movimiento. Un detalle fascinante de este retrato es cómo Manet consigue captar la complejidad emocional de Mallarmé con tanta economía de recursos. Las pinceladas rápidas y decididas del traje contrastan con la meticulosidad del rostro, lo que pone de manifiesto la habilidad del pintor para equilibrar lo espontáneo con lo deliberado. Este retrato no solo es una obra maestra técnica, sino también un testimonio del vínculo entre dos grandes figuras de la cultura francesa de finales del siglo XIX. Número 24. Almuerzo en el estudio, 1868. En 1868, Edouard Manet presentó Almuerzo en el estudio, una obra que, aunque aparentemente sencilla, resume muchas de las características que definieron su estilo y su enfoque innovador del arte moderno. Esta pintura, creada durante la transición entre el realismo y las primeras expresiones del impresionismo, refleja la tensión entre la tradición y la modernidad que Manet exploró a lo largo de su carrera. Ambientado en un espacio doméstico burgués, el cuadro muestra a un joven vestido de forma formal sentado frente a una mesa con los restos de un almuerzo, mientras que una figura secundaria en el fondo añade profundidad y complejidad a la composición. La composición de esta obra destaca por su construcción geométrica y su innovador uso de la luz. Manet juega con el contraste entre los colores oscuros del traje del joven y los tonos más suaves y cálidos de los objetos sobre la mesa. Este equilibrio entre luz y sombra crea una atmósfera íntima y contemplativa que invita al espectador a interpretar la narrativa implícita en la escena.
La aparente simplicidad del cuadro esconde la complejidad de su ejecución, desde la elección de los objetos hasta la disposición de las figuras, que parecen ajenas pero profundamente conectadas en el espacio compartido. En el contexto de la carrera de Manet, Almuerzo en el estudio es una obra que refleja su interés por la vida moderna y su capacidad para capturar momentos cotidianos con un enfoque innovador. Esta pintura también destaca por su capacidad para combinar influencias tradicionales, como la pintura flamenca, con un enfoque que presagia el impresionismo. La elección de un entorno burgués refleja la fascinación de Manet por la vida urbana contemporánea y su deseo de retratar a las personas y los espacios tal y como eran, sin embellecimientos ni idealizaciones. Un detalle llamativo es la actitud indiferente del joven protagonista, cuya mirada distante añade un aire de misterio a la escena. Este detalle, junto con la disposición aparentemente aleatoria de los objetos sobre la mesa, ha llevado a numerosos críticos a interpretar la obra como una reflexión sobre el aislamiento y la desconexión en la vida moderna. Así, Almuerzo en el estudio no es solo una obra maestra visual, sino también un sutil comentario sobre las transformaciones sociales de finales del siglo XIX. Número 23. El trágico actor Rouvière como Hamlet en 1866. Edouard Manet, actor, inmortalizó al trágico actor Philibert Rouvière en su interpretación de Hamlet, un personaje icónico del teatro shakespeariano. Este retrato, conocido como el trágico actor Rouvière como Hamlet, destaca por su capacidad para captar la intensidad emocional del personaje y la complejidad psicológica que Rouvière aportó a su interpretación. Ambientada en el París del siglo XIX, esta obra refleja tanto la fascinación de Manet por el teatro como su capacidad para representar la humanidad de su sujeto, trascendiendo la mera apariencia física. La técnica utilizada por Manet en este retrato es un ejemplo de su dominio de la pincelada libre y su habilidad para jugar con la luz y la sombra. El fondo oscuro resalta la figura central, creando un efecto teatral que recuerda a los retratos barrocos de Caravaggio, pero con un enfoque moderno. La expresión facial de Rouvière, combinada con su postura dramática, transmite la esencia trágica de Hamlet, un personaje atormentado por dilemas existenciales y emocionales. Manet consigue así capturar no solo al actor, sino también al personaje que interpreta, fusionando realidad y ficción en una sola imagen. Para Manet, este retrato marcó un momento importante en su carrera, ya que le permitió explorar temas que iban más allá de los límites tradicionales del retrato. Al elegir a Rouvière como tema, el artista no solo rindió homenaje al teatro, sino que también se aventuró en un terreno más emocional y subjetivo, lo que enriqueció su enfoque artístico. Además, esta obra refleja su interés por las emociones humanas y su capacidad para transmitirlas a través de su pincel, consolidándolo como uno de los grandes innovadores de su época. Un detalle fascinante de este cuadro es la forma en que Manet consigue captar la intensidad del personaje con una economía de elementos visuales. La ausencia de un entorno detallado centra toda la atención en el actor, mientras que los matices en la expresión facial y la postura añaden una profundidad psicológica que sigue cautivando más de un siglo después de su creación. Número 22. El niño de las cerezas, 1859. En 1859, Edouard Manet creó El niño de las cerezas, una obra que destaca por su aparente sencillez y emotividad. Este retrato, en el que aparece un niño pequeño sosteniendo un racimo de cerezas, es uno de los primeros ejemplos del estilo distintivo de Manet, caracterizado por su interés en la vida cotidiana y su capacidad para encontrar la belleza en los detalles más simples. Ambientado en una época en la que el arte europeo estaba dominado por el academicismo, este cuadro muestra la voluntad de Manet de explorar nuevas formas de expresión y capturar momentos íntimos con una frescura única. La composición del cuadro es sencilla pero eficaz, con el niño situado en el centro y un fondo oscuro que resalta su figura. Manet emplea una paleta limitada,
dominada por tonos cálidos y terrosos, que crea una atmósfera acogedora y natural. Las cerezas, pintadas en un rojo vibrante, contrastan con los tonos más neutros del resto de la composición, atrayendo la mirada del espectador hacia el gesto del niño. Este detalle no solo añade un toque de color, sino que también simboliza la fugacidad de la infancia y la inocencia. El niño con cerezas es una obra significativa en la carrera de Manet, ya que muestra su capacidad para combinar las técnicas tradicionales con un enfoque más moderno y personal. En este retrato, el artista se aleja de las convenciones académicas al centrarse en un tema humilde y adoptar un estilo más directo y menos idealizado. Esta elección refleja su interés por representar la realidad tal y como es, sin adornos ni artificios, lo que lo posicionó como precursor del movimiento impresionista. Un detalle interesante de este cuadro es la expresión del niño, que parece mezclar curiosidad y timidez. Este matiz emocional, capturado con magistral delicadeza, añade una dimensión humana a la obra y demuestra la capacidad de Manet para conectar con sus modelos y transmitir su esencia a través del arte. Número 21. El bebedor de absenta, 1859. En 1859, Edouard Manet presentó El bebedor de absenta, una de sus primeras obras significativas y un ejemplo temprano de su ruptura con las normas artísticas de su época. Esta pintura, que representa a un hombre sentado con una botella de absenta sobre una mesa, refleja la fascinación de Manet por los temas urbanos y los personajes marginales que poblaban las calles de París durante el siglo XIX. En una época en la que el arte se centraba en idealizar la realidad, Manet optó por retratarla con una honestidad cruda y directa que desafiaba las expectativas del público y la crítica. La composición de la obra es sencilla pero poderosa, con el hombre situado en el centro y un fondo austero que resalta su figura. Manet utiliza una paleta sobria, dominada por tonos oscuros y apagados que reflejan la melancolía y el aislamiento del sujeto. La botella de absenta, colocada en un lugar destacado sobre la mesa, actúa como símbolo de los excesos y las luchas de la vida moderna, mientras que la expresión seria y pensativa del hombre sugiere una historia personal de lucha y resignación. En el contexto de la carrera de Manet, El bebedor de absenta es una obra que marca el inicio de su compromiso con la representación de la realidad contemporánea. Aunque en su momento fue criticada por su enfoque poco convencional y por su temática, considerada inapropiada, esta pintura se considera ahora precursora del realismo y el modernismo en el arte. La elección de un tema tan cotidiano y su innovadora ejecución consolidaron a Manet como un artista dispuesto a desafiar las normas y explorar nuevas posibilidades expresivas. Un detalle notable de esta obra es la forma en que Manet consigue transmitir la soledad y la introspección del sujeto con tan pocos elementos. La postura relajada del hombre, combinada con la sencillez del entorno, crea una atmósfera íntima y universal, que invita al espectador a reflexionar sobre la condición humana y las complejidades de la vida urbana en el siglo XIX. Número 20. Ciruelas, 1877. En 1877, Edouard Manet creó Ciruelas, una obra que refleja la capacidad del artista para capturar escenas íntimas con una calidad que va más allá de lo cotidiano. El contexto histórico de finales del siglo XIX, marcado por los avances industriales y los cambios sociales en Francia, influyó en la elección de temas que evocaban tanto lo común como lo poético. En esta obra, se ve a una mujer solitaria absorta mientras sostiene una ciruela. Este objeto sencillo, común y mundano se convierte en un símbolo de quietud y reflexión, lo que pone de relieve la capacidad de Manet para transformar lo ordinario en extraordinario. Manet emplea una paleta escasa pero eficaz, en la que los tonos oscuros y neutros contrastan con la luz que incide sobre la figura femenina. Su técnica de pincelada suelta y su precisión calculada dotan al lienzo de una rica textura, lo que permite al espectador contemplar no solo la escena representada, sino también la materialidad de la propia pintura. Esta combinación de detalle y espontaneidad es una característica distintiva de Manet y se expresa mejor en Ciruelas.
Esta obra también marca un momento crucial en la carrera de Manet, ya que había dejado atrás las controversias iniciales de su carrera para consolidarse como una figura clave en el mundo del arte. Aunque Ciruelas no es tan famosa como otras piezas, representa un testimonio de su evolución estilística hacia una síntesis entre el realismo y las influencias impresionistas. Un detalle interesante de Ciruelas es su capacidad para invitar al espectador a una pausa meditativa. Más allá de la figura femenina y la fruta que sostiene, la obra nos desafía a contemplar la sutileza de la vida cotidiana y a encontrar en ella una belleza que a menudo pasa desapercibida. Número 19. Café Concierto. En 1879, Edouard Manet pintó Café Concierto, una obra que resume el ambiente vibrante de los locales de entretenimiento de la Francia del siglo XIX. Durante este periodo, los cafés conciertos se habían convertido en lugares de encuentro para artistas, intelectuales y la burguesía, reflejando la efervescencia cultural de París. Conocido por su magistral documentación de la vida moderna, Manet captura en este cuadro no solo una escena, sino también una sensación de inmediatez y energía. La composición destaca por su estructura dinámica, en la que los personajes se disponen en planos que se entrelazan gracias al juego de luces y sombras. Los colores cálidos de las luces interiores contrastan con los tonos más oscuros del fondo, creando un efecto envolvente. Manet utiliza pinceladas rápidas y sueltas para evocar el movimiento y la vitalidad del lugar, evitando los detalles excesivos para mantener una sensación de espontaneidad y realismo. Esta obra también destaca el interés de Manet por las interacciones humanas y los gestos cotidianos. En Café Concierto, los personajes parecen absortos en sus propias conversaciones y actividades, invitando al espectador a sumergirse en la escena y explorar la dinámica social representada. Este enfoque en la vida urbana moderna lo sitúa como precursor del impresionismo, aunque siempre mantuvo su identidad artística única. Una de las cosas fascinantes de Café Concierto es cómo consigue transmitir la esencia de un lugar específico y un momento histórico, haciéndonos partícipes de la experiencia cultural de la época. Manet no se limita a documentar, sino que transforma cada detalle en arte. Número 18 en el invernadero. Creada en 1879, En el invernadero es una obra que refleja la sensibilidad de Edouard Manet para capturar momentos íntimos en escenarios cuidadosamente seleccionados. En este cuadro, Manet transporta a sus espectadores al interior de un invernadero, un espacio que en el siglo XIX simbolizaba el auge de la modernidad y el interés por la naturaleza controlada. La obra muestra a una pareja, aparentemente ajena al espectador, inmersa en una conversación privada. La atención al detalle en este cuadro es notable. Los tonos verdes dominan la escena, evocando la exuberancia del follaje y contrastando con los colores neutros de la ropa de los personajes. Manet utiliza pinceladas rápidas para sugerir la textura de las plantas y el cristal del invernadero, creando una atmósfera de frescura y luminosidad. Esta combinación de técnica y composición destaca su capacidad para captar tanto el entorno como la psicología de sus personajes. En el contexto de la carrera de Manet, En el invernadero representa una consolidación de su exploración de escenas modernas e íntimas. Aquí no solo se centra en la interacción humana, sino también en cómo el entorno actúa como un marco que define y enriquece la narrativa visual. Esta obra es un ejemplo perfecto de cómo Manet equilibró el realismo con una sensibilidad casi poética. Un aspecto intrigante de El invernadero es su capacidad para evocar preguntas. ¿Qué se dicen los personajes? ¿Cuál es su relación? Manet deja estas preguntas abiertas, invitando al espectador a participar activamente en la interpretación de la obra. Número 17. La familia Monet en su jardín de Argenteuil. En 1874, Edouard Manet pintó La familia Monet en su jardín de Argenteuil, una obra que celebra la relación entre dos de los más grandes artistas del siglo XIX.
Argenteuil, una pequeña localidad a las afueras de París, era conocida por ser un refugio para los impresionistas, y aquí Manet captura una escena de serenidad y armonía familiar. La pintura destaca por su uso de la luz y el color, elementos que Manet manipula magistralmente para crear una atmósfera cálida y acogedora. Los tonos verdes del jardín se combinan con los blancos y azules de la ropa, reflejando la calma de un día soleado. Las pinceladas sueltas y la composición equilibrada muestran la influencia de los impresionistas. Aunque Manet siempre mantuvo su individualidad estilística, esta obra no solo es un testimonio de la amistad entre Manet y Monet, sino también de su mutua admiración. Al retratar a la familia Monet, Manet rinde homenaje a la vida doméstica y al vínculo entre el arte y la naturaleza. Es una celebración de lo cotidiano elevado a través de la pintura. Un detalle fascinante es cómo Manet incorpora pequeños elementos que dan vida a la escena, como las flores que salpican el jardín o las expresiones relajadas de los personajes. Es un recordatorio de que la belleza se puede encontrar en los momentos más sencillos. Número 16. La batalla del Kearsarge y el Alabama. En 1864, en el contexto de la Guerra Civil Americana, Edward Manet pintó la batalla del Kearsarge y el Alabama, una obra que aborda un tema histórico poco habitual en su carrera. El cuadro representa el enfrentamiento naval entre el USS Kearsarge y el CSS Alabama, un acontecimiento que tuvo lugar frente a la costa de Cherburgo, en Francia. Este episodio cautivó la imaginación de Manet, quien lo inmortalizó con una intensidad visual que refleja la brutalidad del conflicto. La composición de la obra es dinámica y dramática. Manet utiliza pinceladas amplias para representar las olas embravecidas y el humo de los cañones, creando una sensación de movimiento constante. Los barcos, a pesar de su tamaño, parecen casi frágiles frente a la inmensidad del mar, una metáfora del caos de la guerra. La paleta de colores oscuros y los contrastes de luz acentúan la tensión de la escena. Históricamente, esta obra destaca como una de las pocas incursiones de Manet en temas bélicos. Más conocido por sus escenas urbanas y retratos, la batalla del Kearsarge y el Alabama demuestra su capacidad para adaptarse a diferentes géneros manteniendo su estilo inconfundible. Este lienzo es un testimonio de su interés por los acontecimientos contemporáneos y su capacidad para captar su esencia con pinceladas enérgicas. Un aspecto interesante es cómo Manet transforma un acontecimiento militar en una obra de arte que trasciende el tiempo. A través de su pincel, el artista no solo documenta, sino que también invita al espectador a reflexionar sobre las consecuencias de los conflictos humanos. Número 15 en el barco. En 1874, Edward Manet presentó una obra que captaba la serenidad y la belleza del ocio burgués de su época en el barco. Esta pintura, creada durante el apogeo del impresionismo, marca un punto crucial en la transición de Manet hacia un estilo más ligero y luminoso. Influenciado por su interacción con contemporáneos como Claude Monet y Pierre-Auguste Renoir. El contexto histórico de esta pintura nos sitúa en una Francia que comenzaba a disfrutar de los beneficios del progreso industrial, con trenes y barcos de vapor que facilitaban el acceso a paisajes que antes parecían inalcanzables. El siglo XIX, especialmente en su segunda mitad, ofreció a artistas como Manet la oportunidad de retratar un mundo en transformación. La técnica utilizada en el barco se distingue por la frescura de sus pinceladas y el magistral uso de la luz para dar vida al agua y al cielo. Manet capturó la tranquilidad del río Sena con una paleta vibrante, prestando especial atención a los reflejos en el agua y a la textura de los tejidos que visten los personajes. El contraste entre los tonos cálidos y fríos característicos de su obra genera una sensación de profundidad y naturalidad, transportando al espectador a la escena. Además, el equilibrio compositivo entre el barco, el agua y el cielo muestra una habilidad técnica que contrasta con su intención de mantener la espontaneidad de la impresión inicial del momento.
En el ámbito de la carrera de Manet, esta obra refleja su evolución hacia temas más ligeros. Alejándose de la controversia de sus primeras pinturas, como El almuerzo sobre la hierba, no descuida su capacidad de innovación, ya que introduce elementos de modernidad en su representación del ocio, un tema que resonaba profundamente en la sociedad parisina. La inclusión de personajes vestidos con ropa contemporánea refuerza esta conexión con el presente, haciendo que la obra sea tan relevante para su época como para la historia del arte en general. Como dato curioso, en la Barca fue creada durante las vacaciones de Manet en Argento, un lugar frecuentado por los artistas impresionistas. Manet nunca se consideró plenamente parte de este movimiento, su relación con ellos dejó una huella indeleble en su estilo. La pintura captura no solo un momento específico en el tiempo, sino también el espíritu de un siglo que navegó entre la tradición y la innovación. Número 14. Nana. El cuadro Nana, creado en 1877, es una de las obras más provocadoras de Edouard Manet. Ambientada en el París del siglo XIX, esta obra captura el auge de la burguesía y las complejas relaciones sociales de la época. París, entonces conocida como la Ciudad de la Luz, era un hervidero de modernidad, moda y transformación cultural. En este contexto, Manet no solo reflejó la vida cotidiana, sino que también desafió las normas sociales y artísticas imperantes. Nana muestra a una joven, presumiblemente una cortesana, frente a un espejo, mientras un hombre la observa desde el fondo. Manet empleó un enfoque directo, rompiendo con la idealización de las figuras femeninas en el arte académico. La luz suave pero reveladora resalta los detalles de su vestido de satén azul y su piel pálida, mientras que el fondo oscuro centra la atención del espectador en la protagonista. La pincelada suelta y expresiva de Manet da dinamismo a la obra, rompiendo con las convenciones académicas y anticipándose a la estética moderna. En la carrera de Manet, Nana simboliza su interés por retratar a la mujer moderna liberada de las restricciones sociales y artísticas tradicionales. Aunque la obra fue inicialmente rechazada por el Salón Oficial debido a su controvertido contenido, se convirtió en una de las piezas más comentadas de su época, lo que subraya la capacidad de Manet para fusionar el arte y la provocación. Es interesante señalar que Nana también sirvió de inspiración para la literatura, en particular en la novela homónima de Émile Zola. Esta relación entre el arte y la literatura muestra el impacto de Manet en su época, traspasando las fronteras disciplinarias y consolidándose como una figura esencial de la modernidad. Número 13. El torero muerto. En 1864, Edouard Manet presentó El torero muerto, una obra que refleja tanto su fascinación por las corridas de toros como su compromiso con la estética innovadora. Creada en una época en la que las corridas de toros fascinaban al público parisino, esta pintura explora el drama de un acontecimiento trágico. Ambientada en el siglo XIX, cuando los temas exóticos y de disfraces cautivaban al público, esta obra mundial contrasta con los ideales heroicos de la pintura académica, ofreciendo en su lugar una visión cruda y directa de la realidad. Manet optó por una composición sencilla pero impactante, centrando la atención en el cuerpo inerte del torero. La pincelada vigorosa y la paleta de colores sobria, dominada por tonos oscuros y terrosos, intensifican la atmósfera sombría de la escena. El contraste entre la rigidez del cuerpo y la delicadeza del traje del torero, con sus bordados dorados, añade un nivel de complejidad visual que refuerza el impacto emocional. Esta obra marcó un punto de inflexión en la carrera de Manet, ya que a menudo desafiaba las expectativas tanto del público como de la crítica. Al centrarse en un tema tan controvertido como la muerte en la Plaza de Toros, Manet no solo rompió con las convenciones de la pintura histórica, sino que también abordó la fragilidad de la vida humana, un tema que resonaría en su obra posterior. Curiosamente, El torero muerto fue una de las primeras obras de Manet en recibir críticas muy negativas,
pero también contribuyó a consolidar su reputación como innovador. Aunque las corridas de toros eran una tradición extranjera, Manet las utilizó para explorar temas universales como la valentía, la tragedia y la humanidad. Número 12. Retrato de Émile Zola. Terminado en 1868, el retrato de Émile Zola es un homenaje de Edouard Manet a uno de sus amigos más cercanos y apasionados seguidores. En este cuadro, Manet captura la esencia del escritor francés, conocido por su liderazgo en el movimiento naturalista. El siglo XIX, especialmente en su segunda mitad, fue testigo de una simbiosis única entre la literatura y la pintura, y esta obra representa una confluencia excepcional de ambas disciplinas. La composición del retrato es sencilla, pero llena de significado. Zola aparece sentado, rodeado de libros, papeles y una pequeña reproducción de la Olimpia, una de las obras más controvertidas de Manet. Estos elementos no solo refuerzan la conexión entre los dos artistas, sino que también subrayan el papel de Zola como defensor de la modernidad en el arte. La paleta de colores, dominada por tonos oscuros, contrasta con los destellos de luz que iluminan el rostro del escritor y los objetos que lo rodean, mostrando la maestría técnica de Manet en su carrera. Este retrato destaca como testimonio de gratitud hacia Zola, quien defendió a Manet frente a los críticos que lo tildaban de provocador. Además, la pintura refleja el compromiso de Manet con el retrato psicológico, capturando no solo la apariencia física, sino también la personalidad y el intelecto de su modelo. Un detalle notable es el contraste entre la postura relajada de Zola y la intensidad de su mirada, que ofrece al espectador una visión íntima de su carácter. Esta obra no solo celebra la amistad entre dos gigantes culturales, sino que también sirve como documento visual de un periodo clave en la historia del arte y la literatura. Número 11. El viejo músico. En 1862, Edouard Manet creó una de sus obras más enigmáticas y complejas, El viejo músico. Esta pintura, ambientada en el París del siglo XIX, captura el espíritu de una época marcada por la industrialización y el cambio social. La obra muestra a un grupo de personajes marginados, liderados por un violinista anciano, en un paisaje desolado que contrasta con la bulliciosa modernidad de la ciudad. Técnicamente, el viejo músico destaca por su composición piramidal, que atrae la atención hacia el músico central, mientras que los personajes secundarios se disponen a su alrededor, cada uno con una expresión única. Manet empleó una paleta de tonos oscuros y terrosos para reforzar el tono melancólico de la escena, mientras que su pincelada suelta confiere a la obra un dinamismo que anticipa el impresionismo. En la carrera de Manet, este cuadro refleja su interés por representar la realidad social, alejándose de los temas históricos o mitológicos que dominaban el arte académico. La elección de figuras anónimas y marginales como protagonistas subraya su compromiso con una visión más honesta y democrática del arte. Un aspecto fascinante del viejo músico es su capacidad para evocar múltiples interpretaciones, desde una reflexión sobre la condición humana hasta un comentario sobre la exclusión social. La presencia del violinista, cuya figura parece inspirada en los retratos clásicos, añade una dimensión histórica que conecta el pasado con el presente, convirtiendo esta obra en una pieza fundamental en el desarrollo del arte moderno. Número 10. Berthe Morisot con un ramo de violetas. En 1872, en el contexto de los cambios sociales y culturales que marcaron el siglo XIX, Edouard Manet pintó una de sus obras más representativas, Berthe Morisot con un ramo de violetas. La obra captura la figura de Berthe Morisot, pintora y amiga íntima del artista que se convirtió en una de las principales exponentes del movimiento impresionista. En este retrato, Manet destaca no solo el carácter de la modelo, sino también su elegancia y sensibilidad, elementos que resuenan con los ideales artísticos de la época. Berthe Morisot aparece con una mirada introspectiva, adornada con un pequeño ramo de violetas,
símbolo recurrente de delicadeza y feminidad en el arte del siglo XIX. La técnica de Manet muestra su transición hacia un estilo más suelto, con pinceladas visibles que aportan textura y vitalidad a la obra. El fondo oscuro contrasta con la luminosidad del rostro de Morisot, creando un efecto dramático que acentúa su expresión. Este equilibrio entre el detalle y la espontaneidad refleja la capacidad del pintor para captar tanto la individualidad de la modelo como la atmósfera íntima de la escena. La composición, deliberadamente sencilla, permite centrar la atención en el rostro y las manos de Morisot, enfatizando su presencia como protagonista absoluta del lienzo. En la carrera de Manet, este retrato marca un momento clave en su exploración de la relación entre el realismo y el impresionismo. La representación de Berthe Morisot no solo celebra su amistad, sino también su talento como artista en una época en la que las mujeres se enfrentaban a numerosas barreras en el mundo del arte. Este diálogo implícito entre el pintor y la modelo enriquece la interpretación de la obra, dotándola de una dimensión adicional que trasciende el mero retrato. Como dato interesante, esta pintura fue elogiada por la crítica por su capacidad para transmitir una conexión emocional entre el espectador y la figura representada. Berthe Morisot con un ramo de violetas no solo es un testimonio de la maestría técnica de Manet, sino también un homenaje a una mujer que dejó una huella indeleble en la historia del arte. Número 9. El cantante español. En 1860, Edouard Manet creó El cantante español, una obra que refleja su interés por el folclore y las tradiciones extranjeras, en particular las de España. En este óleo sobre lienzo, Manet representa a un cantante vestido con traje tradicional, sosteniendo una guitarra en actitud relajada. Si bien su rostro parece capturar la energía y el encanto de las expresiones populares del siglo XIX, esta obra evidencia la influencia del romanticismo y la fascinación por los temas exóticos que eran populares en Europa durante este periodo. La pintura destaca por la detallada representación del traje del personaje, con colores vivos y marcados contrastes que resaltan la vivacidad de la escena. La textura de la tela, los pliegues de la ropa y los detalles del instrumento muestran la habilidad técnica de Manet, quien, a pesar de su interés por la innovación, mantuvo el respeto por la tradición pictórica. Al mismo tiempo, el fondo oscuro y sencillo permite que la figura del cantante ocupe un lugar absolutamente destacado, eliminando las distracciones y dirigiendo toda la atención hacia su presencia. Esta obra fue clave en la carrera de Manet, ya que marcó un punto de inflexión en su estilo, alejándose de la rígida formalidad académica y adoptando un enfoque más dinámico y expresivo. Además, el cantante español fue bien recibido en su época, ya que se expuso en el prestigioso Salón de París, donde fue aclamado por su frescura y originalidad. La obra contribuyó a posicionar a Manet como un innovador que sabía equilibrar la tradición y la modernidad. Curiosamente, la cantante española fue una de las primeras obras en las que Manet experimentó con temas cotidianos, anticipándose a los principios del impresionismo. Este interés por lo mundano, combinado con un enfoque técnico magistral, lo consagró como uno de los grandes pintores del siglo XIX. Número 8. Música en las Tullerías. En 1862, Edouard Manet presentó una de sus primeras exploraciones de la vida moderna con la obra Música en las Tullerías. Este cuadro retrata una animada escena social en los jardines de las Tullerías de París, donde las élites culturales y políticas de la época se reunían para disfrutar de conciertos al aire libre. Con pinceladas rápidas y vibrantes, Manet captura la bulliciosa atmósfera cosmopolita del siglo XIX. Alejándose de los enfoques tradicionales de la pintura académica, la composición es deliberadamente desordenada, con figuras superpuestas que se integran en un paisaje urbano dinámico. Este enfoque fragmentado y espontáneo desafió las normas artísticas de su época, sentando las bases para el desarrollo del impresionismo.
Entre los asistentes representados se pueden identificar figuras destacadas del círculo intelectual de Manet, como el poeta Charles Baudelaire y el pintor Henri Fantin-Latour, lo que convierte la obra en un documento visual de la vida cultural parisina de la época. La paleta de colores es brillante y variada, y destaca los contrastes entre los tonos oscuros de los trajes y los detalles luminosos de las figuras femeninas. Los vestidos y el follaje, las pinceladas sueltas y la falta de un punto focal central se interpretaron como una audaz representación de la modernidad, que captaba no solo la apariencia física, sino también el espíritu de la época. En la historia del arte, Música en las Tullerías se considera una obra seminal, ya que introdujo un enfoque revolucionario para representar la interacción humana en un contexto urbano. También refleja la fascinación de Manet por el teatro de la vida cotidiana, que más tarde se convertiría en un tema recurrente en su obra. Número 7. El ferrocarril. El cuadro El ferrocarril, creado por Edouard Manet en 1873, es un reflejo del impacto de la industrialización en la vida urbana del siglo XIX. El cuadro muestra a una joven sentada junto a una niña en un entorno marcado por el humo y las estructuras de un ferrocarril en París. Este contraste entre lo humano y lo industrial pone de relieve la capacidad de Manet para captar la dualidad de la modernidad. La composición es sencilla, pero profundamente simbólica. La joven que sostiene un libro parece ajena al bullicio del tren, mientras que la niña observa con curiosidad el paisaje industrial. Esta dicotomía refleja el conflicto entre la tradición y el progreso que definió la segunda mitad del siglo XIX. Manet utiliza una paleta de colores suaves y una iluminación equilibrada para crear una atmósfera melancólica que invita a la reflexión. Esta obra representa un cambio significativo en la carrera de Manet, ya que muestra su transición hacia un estilo más introspectivo y emocional. El ferrocarril fue inicialmente criticado por su falta de una narrativa clara, pero desde entonces ha sido reconocido como un hito en la representación artística de la vida contemporánea. Curiosamente, este cuadro combina lo íntimo y lo monumental, ofreciendo una visión única de los cambios sociales y tecnológicos de su época. Número 6. El balcón. Entre 1868 y 1869, Edouard Manet creó El balcón, una obra que destaca por su composición única y su enfoque innovador. Inspirada en Las Mas en el balcón, de Francisco de Goya, esta pintura representa tres figuras en un balcón enmarcado por una barandilla de hierro forjado. La influencia española es evidente, pero Manet consigue reinterpretar el tema con un enfoque fresco y moderno. Las figuras, entre las que se encuentra Berthe-Morisot, parecen perdidas en sus pensamientos, lo que crea una atmósfera de misterio y ambigüedad. La elección de los colores, verdes vibrantes, blancos nítidos y negros profundos, crea un contraste visual que resalta las formas y los detalles de las figuras. La composición, con sus líneas geométricas y el uso del espacio negativo, demuestra la maestría técnica de Manet. El balcón fue controvertido debido a su aparente simplicidad y a la falta de un tema narrativo claro. Sin embargo, esta obra marcó un punto de inflexión en el arte del siglo XIX, desafiando las convenciones académicas y allanando el camino para el impresionismo. Esta pintura, con su equilibrio entre la tradición y la innovación, es un testimonio de la visión artística de Manet, que buscaba constantemente redefinir los límites del arte. Número 5. El Pífano. En 1866, El Pífano, de Edouard Manet, sorprendió al público por su sencillez y modernidad. Inspirada en su admiración por el arte español, esta obra representa a un joven músico militar tocando un pífano, vestido con un uniforme de colores vivos que contrasta con el fondo casi vacío. Este enfoque minimalista permitió a Manet centrar toda la atención en la figura, eliminando cualquier distracción del entorno.
La pintura, ejecutada con pinceladas precisas y colores planos, refleja la influencia de los grabados japoneses, que estaban ganando popularidad en Europa en aquella época. La ausencia de sombras y la simplicidad de la composición crean una sensación de atemporalidad, convirtiendo al joven músico en un símbolo universal más que en un retrato individual. Aunque inicialmente fue rechazada por el Salón de París, la flauta se ha convertido en una de las obras más emblemáticas de Manet, destacada por su audacia y modernidad. Esta pieza marcó un punto de inflexión en su carrera, consolidando su reputación como innovador que desafiaba las convenciones del arte académico. Un dato fascinante sobre esta obra es cómo Manet, al despojarla de su contexto narrativo, consigue que el espectador se concentre únicamente en la presencia del músico, resaltando la pureza de la figura y la habilidad técnica del artista. Número 4. La ejecución del emperador Maximiliano. Entre 1867 y 1868, Edouard Manet abordó uno de los temas históricos más controvertidos de su época con su obra La ejecución del emperador Maximiliano. Inspirándose en las crónicas periodísticas y los grabados de la época, Manet documentó el trágico final del emperador Maximiliano de México. Ejecutado en Querétaro tras el fracaso de su breve reinado, apoyado por Napoleón III, el cuadro representa el momento de la ejecución, con Maximiliano flanqueado por dos generales. La escena está cargada de dramatismo, con un tratamiento casi cinematográfico que sitúa al espectador como testigo ocular. Manet utiliza colores oscuros y pinceladas audaces para enfatizar la tensión del momento, mientras que los uniformes de los soldados franceses, detallados con precisión, subrayan la implicación política de Francia en el acontecimiento. Esta obra, censurada en su momento por su crítica implícita a Napoleón III, es un testimonio del compromiso de Manet con los acontecimientos de su época. Aunque no se expuso públicamente hasta años después de su creación, se ha convertido en una de las piezas más estudiadas por su capacidad de combinar el realismo documental con una carga emocional única. Una curiosidad sobre este cuadro es que Manet realizó varias versiones de la escena, lo que refleja su obsesión por capturar la intensidad del acontecimiento y la importancia que le daba como tema histórico. Número 3. Un bar en las Folies Bergères. En el siglo XIX, durante el año 1882, Edouard Manet presentó su última gran obra, Un bar en las Folies Bergères. Esta pintura, considerada una de las cimas de su carrera, captura magistralmente la atmósfera vibrante y decadente de los cabarets parisinos, al tiempo que ofrece una profunda reflexión sobre la soledad y el aislamiento en medio de la multitud. La obra muestra a una camarera detrás de una barra, con la mirada perdida, mientras que detrás de ella se refleja el ajetreo del famoso cabaret. La composición está llena de detalles cuidadosamente estudiados, desde las botellas de champán dispuestas en la barra hasta el reflejo distorsionado en el espejo, que introduce una voz única. Complejidad visual. Manet utiliza una rica paleta de tonos cálidos y fríos, creando un equilibrio entre la opulencia del entorno y la melancolía de la figura central. Un bar en las Folies Bergères representa la culminación de la técnica de Manet, que combina el realismo con una profunda carga simbólica. La obra ha sido interpretada como una metáfora de la alienación en la sociedad moderna, donde la camarera, a pesar de estar rodeada de lujo y actividad, parece atrapada en su mundo interior. El detalle más intrigante es el reflejo en el espejo, que parece desafiar las leyes de la perspectiva tradicional. Este recurso, ya sea deliberado o no, ha sido objeto de innumerables debates entre críticos y estudiosos del arte, lo que ha aumentado aún más el atractivo de esta enigmática pintura. Número 2. El almuerzo sobre la hierba. En 1863, El almuerzo sobre la hierba de Edouard Manet se convirtió en otra de sus obras más controvertidas. Esta pintura, creada a mediados del siglo XIX, rompió los moldes artísticos al presentar un desnudo femenino en un entorno contemporáneo,
algo que en aquella época se consideraba casi sacrílego. Inspirándose en obras renacentistas como el Concierto Campestre de Giorgione y Tiziano, Manet reinterpretó la escena desde una perspectiva moderna, eliminando cualquier referencia alegórica o mitológica. La composición muestra a dos hombres vestidos con ropa contemporánea charlando casualmente mientras una mujer completamente desnuda les acompaña. Al fondo, una segunda figura femenina, vestida, se baña en un arroyo. El contraste entre el realismo del cuerpo femenino y el paisaje casi surrealista, con pinceladas rápidas y esquemáticas, confiere a la obra un sentido de ambigüedad que desconcertó al público. Los tonos verdes y marrones del entorno enmarcan deliberadamente a las figuras, resaltando aún más su desconexión. Esta pintura fue rechazada por el Salón Oficial y expuesta en el Salón de los Rechazados, donde recibió fuertes críticas y burlas. Sin embargo, su innovación radica en su capacidad para desafiar las normas del arte académico, proponiendo un nuevo diálogo entre la tradición y la modernidad. En términos históricos, el almuerzo sobre la hierba marcó el inicio de un movimiento artístico que más tarde se conocería como impresionismo, influyendo en artistas como Monet y Renoir. Lo curioso de esta obra es cómo Manet, lejos de buscar la controversia, utilizó elementos clásicos para desafiar la percepción del espectador, obligándolo a cuestionar lo que consideraba aceptable en el arte. Número 1. Olimpia. En el contexto del siglo XIX, durante el año 1863, Edward Manet presentó al mundo su obra maestra Olimpia, un cuadro que redefinió los estándares del arte académico. En una época en la que las convenciones dominaban la pintura, Manet se atrevió a romper con las normas, introduciendo un realismo crudo y una modernidad impactante inspirada en las tradiciones de las Venus renacentistas. Esta obra, sin embargo, se despoja del idealismo característico para presentar a una mujer real, consciente de su poder y de su mirada directa, algo que desconcertó al público de su época. Técnicamente, Olimpia es un óleo sobre lienzo que destaca por la simplicidad de su composición, con un fondo oscuro que contrasta con la piel pálida de la figura central. La modelo, Victorine Mourent, yace recostada en una cama cubierta solo por un paño blanco y un ramo de flores, mientras que un gato negro acecha a los pies de la cama. Cada detalle, desde la expresión desafiante de Olimpia hasta la inclusión de la criada en el fondo, subraya el desafío de Manet a los cánones tradicionales. Su uso de pinceladas rápidas y texturas visibles añade una sensación de inmediatez y realismo a la obra. Este cuadro marcó un punto de inflexión en la carrera de Manet, consolidándolo como uno de los pioneros del arte moderno. El escándalo que provocó en su exposición en el Salón de París no hizo más que reforzar su reputación como artista revolucionario. La obra no solo desafió las convenciones de su época, sino que también influyó profundamente en las generaciones posteriores de artistas impresionistas y modernistas, convirtiéndose en un emblema de la audacia artística. Como detalle final, cabe mencionar que Olimpia fue una respuesta directa a obras clásicas como la Venus de Urbino de Tiziano. Sin embargo, mientras que la Venus renacentista encarna una idealización romántica, Manet presenta una figura que se apropia de su realidad, ofreciendo una representación poderosa y moderna de la feminidad. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal Arte en el Tiempo para ver más videos como este. Dale un like, comenta tus opiniones y comparte este video con tus amigos y familiares.